queremos empezar poniendo las bases, los antecedentes. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué tanta repetición de crisis en las últimas décadas? José Antonio, sí, efectivamente, con los cambios de regulación que ha habido en las últimas décadas se han acentuado y se han convertido en más frecuentes estas crisis bancarias, y hay una relación entre la regulación más laxa, la regulación bancaria, y la incidencia y la frecuencia de las crisis bancarias. Vamos a hacer un poco de historia y déjame que nos vayamos al 1933, creo que es el año, ¿no?, del cambio de regulación tan importante en este país que separa los bancos. Explícanos ese momento después de la Gran Depresión del 29. Sí, efectivamente, en el 33, con todos los cambios de regulación y todas las políticas del New Deal, es cuando se acuerda el Glass-Steagall Act. Y para la regulación bancaria esto tiene dos cosas fundamentales. Uno es que separan la actividad de la banca comercial de la banca industrial para separar distintos tipos, digamos, de riesgos. Y otra es que se crea el seguro para los depositantes. Y la idea es que se garantiza que si hay una crisis, si hay un banco que quiebra, se garantizan los depósitos de la gente que tiene ese dinero en el banco hasta cierto límite. Entonces, con este sentido, los depositantes se sienten más tranquilos, y aunque piensen que el banco está mal y que puede quebrar, no van todos a sacar el dinero del banco, que puede crear esta crisis o hacerla peor, sino que el gobierno o esta agencia del gobierno es la que garantiza esos depósitos, como decía, para evitar estos runs, estas crisis bancarias. Bueno, una regulación, la del Glass-Steagall Act, que claramente funciona y funciona por mucho tiempo y evita crisis. Te pido la confirmación, es así, ¿no? Sí, exactamente, como decía, una de las principales razones por las que hay crisis bancarias, lo que se llama estos runs en los bancos, son porque puede haber bancos que son solventes, pero claro, todos los bancos, el sentido de un banco es invertir el dinero de los depósitos, de los depositantes, en activos que son rentables, pero son ilíquidos, activos que si los tienes que vender rápido, pues pierdes mucho dinero y no ganas con el dinero. Entonces, claro, cualquier banco, si todos los depositantes intentan sacar su dinero del banco de golpe, no va a poder hacer frente a esas demandas de dinero, y va a tener que vender sus activos, que como decía son líquidos, van a ser muy rentables en el futuro, pero no los tienes que vender inmediatamente. Entonces va a hacer que el banco sea insolvente y va a quebrar. Entonces, este tipo de regulación y otro tipo de efectos de esta regulación se dio precisamente para eso, para evitar que hubiera estas crisis bancarias y que los depositantes perdieran confianza en el sector bancario. Bueno, pues sí, sin embargo, pasan los años, viene toda la desregulación, sobre todo en los años 90, que ya se completa, y un poquito antes habíamos tenido la crisis de las cajas de ahorros en este país, que fue una crisis bancaria importante, y después viene la fuertísima recesión, la gran crisis del 2008-2009, y ahora esto. Cuéntanos un poco los últimos años. Sí, lo que pasa con la regulación es que a lo largo de la historia, no solo bancaria, sino de otro tipo de regulación, vemos que es cíclica, pero es cíclica de una manera asimétrica. ¿Por qué no aprendemos, José Antonio, que la regulación en sistemas precisamente financieros, en sistemas abiertos y en sistemas democráticos y en sistemas de libre mercado es fundamental y es una ayuda básica para poder funcionar sin demasiados sobresaltos? Sí, efectivamente, como decía, parte de que no aprendamos es que a veces son cosas un poquito distintas, ¿no? Entonces, lo que la gente está mirando en una crisis, la siguiente crisis es un poco distinta. Pero otro, yo creo que en parte es lo que hablaba antes de este cambio de la regulación, ¿no? Que cuando hay una crisis, la opinión pública, los medios, los políticos, la academia incluso estamos muy pendientes, ¿no?, de las causas de esa crisis, de esa regulación para esa crisis, pero no pasan unos cuantos años, nos preocupamos de otras cosas. Y obviamente siempre hay una tensión entre buena regulación financiera para evitar crisis, pero si te pasas y la regulación es demasiado fuerte, puedes estrangular la economía y reducir el crédito. Entonces, cuando la gente se le olvida un poco la última crisis, es más fácil pasar políticas que son más laxas en la regulación, que estimulan un poco el crecimiento económico, y la gente
digo la gente en general, la gente, los medios, los políticos, el público, no le presta tanta atención o no son tan conscientes de que ese tipo de regulaciones aumenta la probabilidad de la próxima crisis. Entonces, por eso esa amnesia colectiva probablemente es la que crea esta crisis recurrente. Hemos pasado, yo creo que demasiado por alto, por una ley que se hace en su momento para que no se repita la crisis del 2009, del 2010 y que luego en el 2018 se relaja para los bancos medianos con una consecuencia clarísima que es esta crisis. Exactamente, ese es un claro ejemplo que tenemos muy reciente de lo que hablaba de cambios de regulación y cómo luego se van descafeinando, ¿no? O sea, el Dodd-Frank se pasa los años después de la crisis de 2008 y se pasa precisamente para eso, para tener una regulación más estricta, para que el gobierno federal tenga más información sobre bancos que pueden estar en crisis antes de que esas crisis se desarrollen, ¿no? Pero luego en el año 2018, con el gobierno republicano, se hacen unas modificaciones a esta ley y lo que se hace básicamente es cambiar el límite a partir del cual se considera un banco que necesita regulación especial. Entonces antes estaba en... Que se pasa de 50.000 millones, ¿no? En activos a 250.000 millones. Y que el Silicon Valley Bank tenía 200, ¿cuánto es? 215, 200, o sea, hubiera tenido la regulación que tenía que tener antes, pero no la tiene por ese cambio de ley del año 2018. Es así, ¿no? Exactamente, pero no solo eso, sino que el Silicon Valley Bank, justo antes del cambio de regulación, estaba en 48 o 49 mil millones de dólares de activos, y ellos precisamente, la industria financiera, la industria de Silicon Valley y Silicon Valley en particular, hicieron mucho lobby para que se cambiara este límite.